no es fácil mantenerse. Es más fácil llegar que mantenerse. El mérito de este dirigente, militante, profesional, es haber llegado sin que lo arrastre una fórmula, sin que lo arrastre una cadenita de otro dirigente. Y por eso es respetado y llegó a los niveles que tal vez ni él mismo pensaba. Gracias por estar, Martín. ¿Cómo va? Bueno, por favor, gracias a vos por invitarme, Gerardo. Y gracias por tus palabras. ¿Esperaba llegar? Muchas veces me he preguntado... Como ambición, sí. Como ambición, obvio. Como forma de vida, me lo he preguntado muchas veces. Pasa que yo tengo una historia que sí me condicionó mucho. Mi historia de vida, digamos. Mi vida yo no la elegí. Cuando yo tenía 2 años y medio desaparecen mis padres y eso me condicionó para siempre, digamos. Y me condicionó en decisiones de tener que de alguna manera... Yo tengo un hermano que no conozco, apropiado, mi madre estaba embarazada. Entonces esa decisión fue una decisión que yo no la tomé. Esa tragedia que yo viví no la decidí, tenía 2 años y medio, la edad que tiene mi hijo ahora. Se puede asimilar, pero ¿se puede perdonar? Mira, es muy difícil el concepto de perdón en cuanto a que... Sí, perdón y olvido es otra. El perdón es como una cierta forma de redimirse y de reconciliar alguna circunstancia que aún duele y que jode. Yo hice todo lo posible para repararme y para reparar al pueblo argentino con lo que sucedió. Estudié abogacía, me convertí en abogado, milité, fundamos la organización de hijos con muchos compañeros y eso me llevó a mí a ser la cara visible de un movimiento de derechos humanos que luego Cristina me llevó como secretario de Derechos Humanos de la Nación. Claro. Estuve en los juicios contra Menéndez, contra Videla y contra varios otros. Verdad. Y esas circunstancias son las que a mí me dan un protagonismo social y no político en el sentido partidario. Claro, es lo que te iba a decir, porque a vos se te conoce desde hace mucho tiempo y la gente decía, ¿por qué en el peronismo, en el camino que se inicia con los derechos humanos y no en otro sector, en la izquierda, en el socialismo? ¿Por qué? Mirá, lo que a mí, el proceso que yo tuve fue que yo siempre me sentí... ¿Tu papá era peronista? Mi papá era peronista. Ah, por ahí. Mi abuelo, que tendría tu edad más o menos, mi abuelo era del... Mira, si me estás diciendo abuelo... No, podría ser mi abuelo, pero mi abuelo sí tendría cerca de 90 años más o menos, falleció. Él era del movimiento Descamisados de Mar del Plata. Mi abuela era presidenta de la fundación. Los descamisados. Era descamisado mi abuelo, descamisado de la resistencia peronista. Y mi abuela era muy conocida de Evita Perón y ella era la que fundó la Fundación Eva Perón en Mar del Plata. Y por el lado de mi mamá, ¿sí? Mi mamá era una militante de izquierda, toda mi familia por el lado de mi madre eran todos militantes de izquierda. ¿De apellido? Argañarás. Argañarás. Y bueno, la realidad fue que yo como que siempre me he sentido más perteneciente al campo nacional y popular. He militado en los 90 una parte en el sector. Pero hay quienes te identifican, Martín, como un expositor ideológico, más que un militante de barrio, como un expositor de convicciones. ¿Puede ser? Yo creo que son las dos cosas. En algún momento me preocupé por formarme políticamente y poder encontrar explicaciones. La vida es compleja, sin duda, y poder encontrar respuestas a la complejidad de la vida. Y cuando digo compleja, digo vivir en una sociedad tan desigual, con tan pocas posibilidades y oportunidades que tiene la gente, o en realidad tantos tienen tan pocas oportunidades y un puñado de argentinos tienen muchas posibilidades. Claro, pero si tenés que racionalizar eso, y al lado está el tema de los bolsos de López, está los 14 millones de la hija,
¿Cómo haces? Mira, yo te digo, lo más importante en política es poder entender el proceso político, llamarle bolso de López o llamarle tragedia de Once, claro, o llamarle el buque que se hundió, ¿sí? Esas circunstancias que muchas veces son circunstancias que pueden atribuirse a una conducta irregular, una conducta criminal, una conducta reprochable moralmente. Y digo con toda claridad, yo no tengo nada que ver con un López con bolsos que vienen de la corrupción, evidentemente. Con Vudú y con tantos. A ver, que han aprovechado la circunstancia de llegar. Claro, pero vos imaginate, a ver. Llegaron en ómnibus, como suelo decir Martín, llegaron en ómnibus y se fueron en Mercedes-Benz, en BMW, se fueron. Hay un problema, vos recién en la introducción decías y hablabas sobre la justicia y sobre en estos tiempos cómo se está usando la justicia, manipulando y con quién va a jugar la justicia en este momento histórico. Yo soy abogado, ¿sí? Abogado y vivo de mi profesión también y tengo mi estudio junto con el doctor Orozco, Forest, mi hermano. Eso a mí me da por lo menos la posibilidad de sentir que la política puede ser una herramienta en la medida, una herramienta buena para la sociedad, en la medida que la sociedad te legitime. Hay muchas veces que yo he sentido que había perdido legitimidad. Cuando vos me preguntás, vos sos un tipo de la doctrina, del concepto, de la convicción o del barrio. Y yo te digo, yo he logrado construir una síntesis entre la teoría, la convicción, para que me sirva en un diálogo positivo. Si algo nosotros, cuando digo nosotros, el espacio nuestro, no ha podido resolver, ¿sabes qué es? De esa convicción pasar a un diálogo simple, a un idioma que puede entenderse con los cordobeses. Pero la gente a vos te considera representativo y serio, porque hay muchos representativos incluso en tu sector, no en tu sector, en tu línea, hay muchos representativos que no son serios, como en todos los sectores de la política, obvio. En todo. Pero a vos se te respeta bajo ese aspecto. Por eso la pregunta, ¿por qué en el kirchnerismo? Tengo muchísimas razones. La primera razón que tengo es que yo nunca me hubiera imaginado allá por en el 2004, perdón, en el año 2004, nosotros necesitábamos en la búsqueda de los desaparecidos, se había abierto la fosa común del cementerio San Vicente, ¿sí? Y nunca me hubiera imaginado tener la posibilidad de hablar directamente con Néstor Carlos Kirchner. ¿Con quién? Con Néstor Carlos Kirchner. Ajá. Y Kirchner nos recibió, a Claudio Oroz y a mí, y a Clarence Snow, que era uno de los fundadores del EAF, Equipo Argentino de Antropología Forense, e inmediatamente tomó decisiones relacionadas a derechos humanos, que nosotros teníamos realmente todo el escenario de reivindicaciones, de exigencia al Estado, que se fueron incorporando ¿Reconocés, doctor? Una a una se fueron incorporando a las políticas de Estado, que de hecho yo terminé siendo secretario de Derechos Humanos. Por acá lo tengo a Kirchner dos veces, a las dos veces que vino a Córdoba. Lo estuve viendo. Ahí está Kirchner, sí. Mira, ahí en el medio. Abajo de Duhalde. Sí. Las dos veces que vino a Córdoba, las dos veces estuvo en mi mesa, en esta. Kirchner es peronista. Kirchner construyó un modelo de Estado al cual yo suscribí y suscribo, que es un Estado que esté interviniendo frente a las desigualdades sociales del mercado. Los politólogos dicen que él es consecuencia de la instalación que ella le dio. Porque quien lo instala a Kirchner nacionalmente fue Cristina Fernández cuando era legisladora nacional. Él era un dirigente provincial. Yo creo que era un intendente de Río Gallegos. Yo la conocí a Cristina, trabajé como ella en el gabinete como secretario de Derechos Humanos y la he visto trabajar durante años y yo creo que realmente suscribo lo que vos decís. Ella tiene verdaderamente un nivel de representatividad muy consagrado, muy consolidado. Si no hace falta ser politólogo cuando seas un militante. Cuando digo que es la única referente que quedó, guste o no guste, esté nacionalizado o no, es la única referente de un sector que hay en la República Argentina. Yo creo que es la única referente indiscutible, todos los otros son referentes discutibles.
porque no quiere decir que no sean referentes. Yo coincido contigo. Ahora, es la única que hoy puede detentar un nivel de liderazgo político que ya no se ve. Tú haces un análisis que me parece interesante. Hay socialistas, ya no está el socialismo. Hay peronistas, claro, ya no hay el peronismo. Yo lo que noto es que hay una sociedad distinta, pero a nivel regional. Y cuando uno ve Europa, ¿sí?, que está muchas veces quizá no adelantado porque sean mejores que nosotros, sino porque en clave política ellos tienen fracasos anteriores que nosotros. Entonces fueron aprendiendo, en algunos casos, salvo Grecia, ellos lograron constituir la Unión Económica Europea y los levantó, al menos después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, después de las tragedias que vivimos, el Mercosur solamente fue una herramienta de los gobiernos populares, más no es una herramienta de los gobiernos liberales. Claro, pero Grecia, ya que la nombraste, Grecia quiso imponer la historia un paso adelante de la realidad. Nosotros somos los formadores del mando, nosotros somos los organizadores de la seriedad política, nosotros somos los que superamos lo anterior a la democracia, a la plutocracia, caquicracia, cirocracia, burocracia. Yo creo que por ahí pasa la cosa, fue muy dueña de la verdad política. Sí, sí, claro. Grecia, claro, después de la caída de Roma, digamos, también, digamos, tiene toda una composición histórica que sin duda el viejo mundo nos enseñó de aciertos y de errores. Claro. Y ese viejo mundo hoy se debate entre un neoliberalismo moderado y un estado de bienestar cada vez más amoldado al mercado. ¿Reconoces algunos de todas las imputaciones que se le hace al gobierno de Cristina Fernández? Si reconozco algunas imputaciones sí. legales. Por ejemplo, la moral de muchos funcionarios que muchos están presos, otros no. Mira, yo soy respetuoso de las causas judiciales, porque es como que un médico vos le preguntes qué opina de ese síntoma que tiene, ¿qué te va a decir el médico? Yo necesito ver el cuerpo, necesito analizarlo, si no, yo no quiero ser uno de los males que yo veo desde este trabajo es que la gente acusa pero no denuncia. Yo les pido a muchísima gente, preguntarle al equipo. No me hable si no tiene pruebas y no hay una denuncia establecida. Mira, lo que es indiscutible, Gerardo, para mí, independientemente que Cristina puede estar imputada y yo puedo defenderla, si fuera su abogado la defendería, ¿sí? Lo que sí veo es que hay un exceso en el uso de la prisión preventiva, que no solamente lo digo yo, hasta Garabano lo dijo. Sí. Ese uso, en función de la doctrina Uruzún, ¿sí?, va a generar un conflicto para adentro de la justicia casi irreparable. Y cuando digo casi irreparable, es que se han ido muy lejos, mucho más allá de la Constitución Nacional. Y están jugando en el escenario político de una forma torpe, muy grosera. Han expuesto a la justicia a una circunstancia muy compleja, porque Cristina de hecho está sentada en el juicio. Nadie puede decir, ¿sí?, que hay impunidad y que Cristina está sentada en el juicio. ¿Y sabes qué? El que no está sentado en un juicio... ¿Y por qué la no credibilidad de la mayoría argentina? El que no está sentado en un juicio es el fiscal. Claro. ¿Sí? Entonces en eso también hay que poner todas las cartas en la mesa y poder hablar en serio de qué pasa con la justicia argentina y qué pasa con la justicia que también está pidiendo, ¿sí? En Brasil lo tienen preso a Lula y también están pidiendo la detención de Correa. ¿A vos te parece casualidad que en toda Latinoamérica se da la misma composición de medios hegemónicos que blindan la información, que criminalizan antes de tiempo y la justicia va por atrás de los medios? Que todos esos medios condicionan a la justicia y siempre encuentran jueces que están más pendientes de los medios de comunicación que de la prueba. Es verdad. Después, cuando suceden los hechos, ya quedó el escarnio público de dirigentes políticos que no lo reparan nunca más. Pero eso no exculpa a personajes que el pueblo conoce, que vio cómo vivía, cómo vive. Hay síntomas innegables. ¿De cómo vive quién? Algunos personajes de la política.
cómo vivían y desde la política cómo viven. A muchos les cambió. Sí, no, pero por supuesto que la política... Claro. Quien esté en la política, quien estamos en la política, no tengo la menor duda que hay un privilegio en tanto salario. Porque el salario de los dirigentes políticos, de los legisladores, de los pero más de uno usa el salario jueces, de los... para cortesía, pero Sí, menos sí, incortesía. sí. ¿Por qué se te respeta a vos? Perdóname que lo haga tan personal. Pues yo soy la decente. gente sabe de que, claro, la gente Yo sabe soy que tenés tu decente. trabajo, que la política te está dando satisfacciones espirituales en el, digamos, en el desquite de un lloro permanente por lo de tu padre, por lo de tu familia. Sí. Es decir, todo esto. Pero no todos tienen esa causa. Muchos llegan a la política para pasar por caja, ¿eh? No tengo la menor duda, no tengo la menor duda. Y la pregunta es, porque el sistema puede tener personas que... ¿No te sean molesta que te haga este tipo de preguntas? No, para nada, Gerardo, porque me parece que ayuda también a que la gente por ahí entienda y buscar Sí, yo tengo explicaciones. que preguntarte lo que la gente quiere saber. Por esto eso, sí. y yo probablemente no tenga la respuesta exacta que quieran escuchar. Yo también me pregunto por qué hay dirigentes corruptos, si ese lugar es un lugar sagrado para ayudarle a la gente.